Hola a todos y todas. Con esta clase damos comienzo a la unidad 2, con el punto primero de la unidad 2 en el que procuramos ensamblar los temas tratados en la unidad 1 con los que van a ser tratados aquí, los conceptos jurídicos básicos. En la unidad 1 hemos explicado que la sociedad está conformada no por los seres físicos o por los cuerpos como hemos acostumbrado a pensar, sino por las comunicaciones que los seres humanos producimos en tanto aparatos psíquicos. Los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos dos tipos de cosas, por así decirlo. Vamos a hablar de cosas hoy. Producimos pensamientos, que como tales son incognoscibles o intransmisibles para los otros, y producimos comunicaciones. En las comunicaciones está insumido o comprendido el esfuerzo de nuestros pensamientos. Pero como veremos, este no se logra trasladar totalmente. El modo en que hemos desarrollado la posibilidad de transmitir los pensamientos es fundamentalmente, aunque no exclusivamente, el lenguaje. El lenguaje que hemos podido desarrollar en base a una capacidad fonatoria y en base a una capacidad cognitiva. Los seres humanos hemos primero podido producir ruidos con nuestro sistema fonatorio y vincular esos ruidos con conceptos. Esos son, en definitiva, de una manera muy rudimentariamente dicha, las palabras. Luego, el ser humano inventó además, como forma de transmitir el lenguaje, la escritura, que añadió una posibilidad y una complejidad. También lo vimos. Entonces, esas comunicaciones que, como decimos, se producen fundamentalmente con el lenguaje y a través de las palabras, es objeto de nuestra atención. ¿Por qué? Porque el derecho, como sistema de la sociedad, es un sistema que es transmitido en base al lenguaje, que haya efecto en base al lenguaje, aunque como también podríamos observar, no solo en base al lenguaje. El lenguaje del que nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente es el lenguaje digital, es decir, el lenguaje que realizamos con palabras, pero hay otro lenguaje que fundamentalmente los seres humanos usamos en la comunicación, que es el lenguaje analógico, que tiene que ver con nuestras actitudes, nuestras posiciones, nuestras expresiones, más allá de las palabras que pueden estar en los gestos y que califican, modifican los mensajes que producimos. El lenguaje, también vimos en la unidad 1, es una operación de reducción del mundo, de la complejidad del mundo. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo hay muchísimas cosas, hay miles de millones de cosas. Si nosotros, en vez de pensar en el agua, pensamos en las gotas de agua, rápidamente comprenderemos cómo el mundo se expande, se complejiza, se transforma en infinito. Y rápidamente nos daremos cuenta que no le podemos poner nombre a cada cosa del mundo. Si así lo hiciéramos, perderíamos la posibilidad de comunicarnos. Entonces, el lenguaje es el resultado de una operación hecha por la conciencia, una operación hecha por la inteligencia, mediante la cual reducimos la casi infinita cantidad de cosas que hay en el mundo. Y la reducimos, si bien son muchísimas, a unas pocas, si las comparamos con aquellas que están, o que por lo menos observamos como estando en el mundo. Piensen ustedes en el ejemplo de las aves. Piensen muy rápidamente en las decenas, o para quienes les gusta más el tema, las centenas de especies que conocen. Ustedes pueden ir desde un colibrí
a un cóndor pasando por un avestruz. Y se pueden preguntar, pero ¿y qué son las aves? ¿Qué tienen en común entre sí para que a esas cosas tan diferentes les hayamos puesto un nombre común? De ahí es que a los sustantivos se los llama nombres comunes. ¿Cómo es que las hemos clasificado en una categoría? Bien, vuelvo a insistir, es una operación de reducción en la complejidad del mundo para permitirnos entenderlo, para permitirnos comunicarnos. El avestruz es un ave que no vuela, pero que corre y corre muy velozmente, que puede llegar hasta pesar 180 kilos y que en su nombre griego evoca Strutiocamelos, evoca tanto al gorrión como al camello. Ustedes podrán preguntarse el porqué de estas asociaciones hechas por los griegos, pero sin lugar a dudas, si exploran un poco, encontrarán ese porqué. Podrán imaginarse observando las características de esas otras dos cosas del mundo, como son el gorrión y el camello, por qué pudieron haber hecho esta vinculación los griegos y así terminar asignando un nombre. Algo que puede explicarnos cómo lentamente, momento a momento, cosa a cosa del mundo, se fueron trazando las distinciones que se transformaron en palabras, que conformaron nuestro lenguaje y que son nuestra cultura, es decir, nuestro modo de ver el mundo. Foucault decía que la cultura era justamente ese acopio de distinciones sobre el mundo. Estamos leyendo muy rápidamente el ejemplo de las aves. Las aves son animales vertebrados de sangre caliente que caminan, se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, que han desarrollado en las anteriores alas con las cuales muchos vuelan, pero algunos, como el avestruz que veíamos en la filmina anterior, no lo hacen. Tienen el cuerpo cubierto de plumas, por lo menos las llamadas aves stricto sensu, con lo cual ya entramos en uno de esos problemas clasificatorios como de los que habla Borges en el idioma analítico de John Wilkins, porque habría aves stricto sensu y aves que no son estrictamente aves, con lo cual ustedes ya pueden ir como pensando qué complejo es el mundo y qué complejo es el lenguaje. Las aves se supone que evolucionaron de los dinosaurios, ustedes saben, probablemente hace 150 a 200 millones de años, y hoy tenemos unas 10.000 especies, sin contar, según los biólogos, las casi 200 que ya han desaparecido. Fíjense ustedes, siempre explorando esta cuestión de la reducción de la complejidad del mundo. Nosotros hablamos de pájaros y aves de manera indistinta, como si sendos términos significasen lo mismo. En el español corriente, hasta yo les diría que las diferencias que las personas hacen entre uno y otro seguramente son nulas. Pero los biólogos, los estudiosos de la naturaleza, trazan una diferencia. La diferencia consiste en que los pájaros, que son las especies más numerosas dentro del grupo de las aves, son aquellos que tienen una siringe, es decir, un aparato fonatorio muy especificado, diferente, que les permite cantar, que les permite trinar, y plumajes generalmente muy vistosos. Esta diferencia con otras aves, como pudiera ser el avestruz, es la que separa a los pájaros de otras especies.
Yo les diría que, usando un poco el humor de Borges, que los seres humanos somos una especie de primates, de monos, que tenemos también un aparato fonatorio diferente que nos permite hablar y que, conectado con un aparato cerebral diferente, hemos podido hacer algunas modificaciones en nuestra percepción del mundo. Hemos desarrollado una capacidad para relacionarnos con el mundo y además para transmitirle a nuestros congéneres esas observaciones del mundo a partir justamente de estas dos capacidades reunidas que dan por resultado el lenguaje, como ya lo había hecho notar oportunamente Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general. Bien, entonces, citando unas palabras famosas, nos damos cuenta que tenemos un problema con Comahue. Tenemos el problema de que las clasificaciones con las que nos manejamos con el mundo, con las que clasificamos el mundo, con las que en definitiva inventamos las palabras, inventamos el lenguaje y finalmente nos comunicamos y, como ya dijimos al comienzo, producimos sociedad, entre otras cosas, producimos derecho. Es una invención que nos presenta problemas para trazar lindes, para trazar deslindes entre conceptos, y tenemos que darnos cuenta que el derecho es una cosa más del mundo, una cosa inventada por la cultura humana o en la cultura humana, pero que resulta afectada de la misma manera que todas las demás cosas que ha desarrollado, que ha inventado la cultura humana. De esta relación de las palabras con las cosas, de las palabras con las ideas, es que habla el diálogo El Cratilo de Platón, donde precisamente Cratilo, Hermógenes y Sócrates, el maestro de Platón, debaten estas ideas como o la relación entre estas ideas, como lo hemos visto ya en la unidad 1. Nos hemos preguntado, por ejemplo, nuevamente con el idioma analítico de John Wilkins, por qué las clasificaciones no pudieran ser otras. ¿Por qué a los avestruces no los pusimos con otros animales que corren rápido? Por ejemplo, con los galgos. Como ustedes saben, en prácticas muy inhumanas para con estos animales, los seres humanos se han dedicado a hacerlos correr entre sí como un modo de divertirse. Humanos que se dicen a sí mismos civilizados, una distinción que también en algún momento de la materia vamos a analizar. Pero, ¿por qué no clasificar a los animales entonces como propone la Biblioteca de Saberes Celestes o la Enciclopedia de Saberes Celestes de la que da cuenta Borges en su relato? ¿Por qué no clasificar a los animales como aquellos que pertenecen al emperador o no, como los que son más delgados que un pelo de camello, otra vez el camello, o no, o los que de lejos se agitan moscas, o no? Recuerden siempre esto, siempre que hacemos una categoría hay algo, un grupo de cosas del mundo que queda dentro de ella y un inmenso grupo de cosas del mundo que queda fuera de ella. Siempre es eso, una distinción, una marca, como dice Spencer Brown. ¿Se comprende ahora de qué se ríe Borges en el idioma analítico de John Wilkins? ¿Por qué ese cuento le provocó hilaridad a Michel Foucault y lo llevó a escribir Las palabras y las cosas? En suma, lo que queremos hacer ver que, por lo menos desde nuestro punto de vista, Borges propone es que toda clasificación es conjetural, que toda clasificación es arbitraria, que pueden ser hechas otras clasificaciones,
creados nuevos deslindes, nuevas distinciones en las cosas del mundo, y que entonces nuestras discusiones sobre qué son ciertas cosas o qué son ciertas otras son discusiones que, como decían los filósofos del lenguaje ordinario, suelen ser más que nada discusiones acerca de las palabras o de cómo usamos las palabras, que es el modo en que les atribuimos significado. Bien, entonces en esta unidad, dicho todo esto, lo que vamos a intentar es poner en relación este bagaje de conceptos relativos al lenguaje, relativos al modo en que los seres humanos clasificamos al mundo y las relaciones que hay entre la clasificación del mundo y el lenguaje, para dedicarnos a un área específica, la nuestra, de esa operación, que es el lenguaje jurídico. Y dentro del lenguaje jurídico veremos, repito, los intentos de dos juristas que lo que han procurado es reducir, a su vez, los conceptos que dan vuelta dentro del discurso del derecho a unos pocos conceptos en los cuales se reúnen animales que tienen diferencias, pero a los que ellos les encontraron semejanzas o prefirieron resaltar ciertas semejanzas por encima de ciertas diferencias. Esa es la teoría de los conceptos jurídicos básicos de Hans Kelsen y Wesley Hoffel. Entonces, sintéticamente, diremos que el lenguaje actúa como el fenómeno principal de producción de sociabilidad, aunque también produce problemas en la comunicación por esa especial constitución que hemos visto que tiene. Esa especial constitución producto de la reducción de la complejidad del mundo a través de la, pudiéramos así decir, invención de las palabras de clase, que no son más que el resultado de clasificar al mundo en clases de cosas. Y clases de cosas, vuelvo a decir, que son clasificadas como son clasificadas y pudieran ser clasificadas de alguna otra manera. Eso da por resultado que el lenguaje posea algunas características que dificultan la comunicación. Ellas son, ya lo vimos, la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? Hablamos de diversas cosas. La primera de todas que seguramente viene a nuestra mente es la idea de justicia. Pero la propia idea de justicia es una idea cuando menos ambigua. Cuando hablamos de justicia solemos hablar a veces del ideal, de un ideal que no siempre es el mismo porque depende justamente de quienes valoran. Hablamos de ciertos aparatos, ciertas instituciones que se desarrollan al interior de las sociedades, como pueden ser tribunales, códigos, normas, sistemas de represión, etc. Nosotros, en cambio, vamos a dedicarnos particularmente a un concepto de derecho vinculado a la teoría sistémica, teoría según la cual, volvemos a insistir, la sociedad es las comunicaciones que los seres humanos producimos, que se desenvuelven, se desarrollan a partir de ciertas distinciones, en el caso del derecho, a partir de la distinción lícito, ilícito o derecho, no derecho. Y tenemos que observar que ese discurso al interior del cual se producen estos enunciados normativos, como
está implícitamente afirmado, es un discurso producido en el lenguaje humano y que por tanto, como venimos diciendo, padece de esas características ya enunciadas y que nos lleva a tener problemas a la hora de identificar qué es lo que decimos cuando decimos esto o aquello, cuando decimos delito, cuando decimos sanción, cuando decimos deber, cuando decimos derecho o otra multitud de términos que se han ido especificando al interior del discurso jurídico. Lo cierto es que, sea con autores tradicionales como Max Weber o con autores más contemporáneos y complejos como Niklas Luhmann, hay una idea que parece ser común acerca del derecho, y es que es un ordenador de conductas, un cuerpo de enunciados que trata de que nosotros, los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, podamos coordinar nuestras acciones. No nos damos cuenta, pero en hechos muy sencillos, muy simples, cotidianos, de todos los días, el derecho está presente, y el derecho como expectativas normativas está presente. Fíjense ustedes con estas normas producidas por el gobierno argentino en esta peculiar situación de crisis, hay enunciados que advierten a la población que se espera de ella ciertas conductas. Por ejemplo, la más elemental de todas, el de quedarnos en casa y tener ciertos hábitos de higiene. También hemos visto en sucesivas ocasiones a través de los medios de comunicación masiva cómo algunas personas desilusionan estas expectativas, defraudan estas expectativas, realizando conductas contrarias a aquellas esperadas. Pero también hemos observado que entre los que defraudan esas conductas esperadas se encuentran un grupo que cree haber cumplido con la norma, no haberla defraudado. Cuando digo un grupo, no digo una especie particular de la sociedad, sino una serie de individuos que reaccionan frente a esos enunciados normativos de manera diversa a aquellas que, según pareciera, la mayor parte de las personas entienden o comprenden como el significado adecuado. Bien, esto es lo que ocurre con el derecho. Hay enunciados que llamamos normativos porque indican conductas esperadas, es decir, de alguna manera, y esos enunciados son objetos de interpretación, son objetos de comprensión, son objeto, pudiéramos decir, de ejecución en la sociedad. Cuando yo me comporto de una determinada manera frente a la orden dada por el gobierno de permanecer en mi casa y de seguir ciertos ritos de higiene, estoy ejecutando con mis acciones la comprensión de esos enunciados normativos. De eso va el derecho, de eso va su colaboración en la construcción de sociedad como subsistema social. El derecho pretende entonces en erigirse en el discurso poco menos que fundante del orden social, y esta es la función, valga la redundancia, que ha intentado ocupar desde que se separara de la religión. Piensen ustedes en el momento conocido en la historia de Roma como la separación del ius del fas, algo que puede observarse particularmente con la sanción de la ley de las 12 tablas. El derecho, en todo caso, en el siglo XX pretende dar otro salto, que es separarse de lo metafísico
y transformarse en una ciencia que es ahora el discurso dominante, como antes lo era el discurso de la religión. La construcción de una ciencia del derecho es parte del propio derecho y es parte de la autorreflexión sobre el derecho. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer aquí. Una reflexión acerca del discurso del derecho, una reflexión que nos lleve a considerar cómo el derecho se produce, cómo el derecho se reproduce. En suma, los materiales de lo jurídico están constituidos fundamentalmente en el lenguaje. Volvernos sobre ellos nos lleva, como hemos visto hasta aquí, a las cuestiones del lenguaje que se observaron en la unidad 1. La filosofía analítica en comienzos del siglo XX intentó, a partir de los, pudiéramos decir, preceptos diseñados, adoptados por el grupo del Círculo de Viena, producir una serie de modificaciones en los lenguajes de cada área del conocimiento cultural con la pretensión de transformar a esa área en una ciencia. El intento que hace Hans Kelsen particularmente con los conceptos jurídicos básicos tiene ese objetivo, tiene el objetivo de depurar, de economizar, de formalizar el discurso del derecho de tal manera que éste sirva para hacer ciencia del derecho, es decir, describir el derecho tal como el derecho es en la práctica social, con independencia de sus variaciones ideológicas. Por ejemplo, Kelsen decía que él pretendía una teoría del derecho que pudiera explicar el funcionamiento de este sistema, tanto sea en la Rusia de Stalin como en la Norteamérica de Roosevelt, es decir, tanto en un régimen socialista como en un régimen capitalista. Veremos luego si este intento de Kelsen fue obtenido o no, pero en todo caso es su programa, es su punto de partida metodológico. Estas teorías que vamos a observar en esta unidad tienen que ver con esa concepción. Los propósitos de Kelsen son entonces hacer inteligible el orden jurídico, buscar un punto de partida claro y cierto para describirlo, hallar y reconstruir la terminología aplicada, dar consistencia a su teoría y resolver los problemas a través de la verificación empírica. Es decir, implicaba tratar de descubrir qué operaciones, qué hechos sociales se ocultaban, podemos decir de alguna manera, en el lenguaje de los juristas o estaban implícitos en el lenguaje de los juristas. El objeto de estudio para Kelsen será solo el derecho positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no es objeto del estudio de la ciencia del derecho esto que ha sido venido llamando desde antiguo como derecho natural. Pues en el concepto de Kelsen no hay nada que se parezca a eso, al derecho natural. El derecho natural no existe. En todo caso, existen discursos que hablan acerca de un derecho natural, pero que son ellos mismos discursos positivos, es decir, discursos producidos por seres humanos concretos, de carne y hueso, históricos, y no el producto de alguna mente o de alguna entidad supraempírica. Se trataba de eliminar todo elemento extraño a lo jurídico, es decir, había que depurar el discurso del derecho de elementos extraños. De ahí que su teoría se llame teoría pura del derecho. Había que excluir los contenidos de tipo psicológico, moral, sociológico, político, y dejar, diría Kelsen,
el derecho al desnudo, es decir, el derecho sin otros elementos que son los propios del derecho, los propiamente jurídicos. Trataba de aislar estos elementos. Este intento a través de la reconstrucción de los términos usados por el derecho viene en línea con esta filosofía jurídica, podríamos así decir. El objeto principal del estudio del derecho es la norma jurídica en tanto expresión lingüística. Por ello, la verificación empírica se centra en las normas y no en hechos sociales. Se pone el acento en el lenguaje jurídico y en los conceptos en él utilizados. Así que finalmente, para cerrar esta clase introductoria, diremos que Kelsen intentará, por un lado, realizar una operación de reconstrucción de conceptos que son usados en todos los campos del derecho, tales como sanción, acto antijurídico o delito, responsabilidad, deber jurídico, derecho subjetivo, propiedad, etc., en aras de tener un aparato conceptual completo para describir a ese fenómeno en sentido genérico que es el derecho para Kelsen. De la otra parte, Wesley Hoffel realiza una tarea similar, aunque diferente en dos sentidos. Por un lado, él está pensando en el sistema del common law, en el sistema norteamericano, y por el otro lado, y por lo tanto, fundándose fundamentalmente en producciones de la jurisprudencia, y del otro lado intentando identificar algo así como cuáles serían las posiciones alternativas binarias en las que una persona puede colocarse en o al interior del discurso del derecho. En esto hasta podríamos hacer una lectura lumaniana diciendo que los pares que identifica Hoffel, en definitiva, son pares que hablan de derecho y no derecho. Veremos cómo en las clases siguientes. Gracias.